Buenas noches, hermanos, y gracias por continuar en tu canal a conocer al enemigo número 1. Aquí en este día 3 de diciembre, es su tercer día de conocer al enemigo número 1 mío, tuyo y del mundo entero. Y hemos hablado ya que ese enemigo es el pecado. A través del pecado, la desobediencia, muchas cosas han sucedido y muchas veces nosotros no conocemos cómo realmente regresar a nuestra casa porque no conocemos el camino. Y el Señor nos enseña ese camino. Y también a través de ese camino el Señor nos deja su iglesia. Y hoy continuamos con el catecismo de la Iglesia Católica para continuar el tema de el enemigo número 1. Y vamos a comenzar hoy donde prácticamente lo dejamos ayer. Me encanta esta manera en que lo vamos a comenzar hoy porque realmente tiene algo muy especial y hermoso. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Numeral 457, con este terminamos ayer y arrancamos hoy. Dice: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. No tenían importancia estos razonamientos. No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Nuestro Señor, vemos la gran misericordia de nuestro Señor, que al ver que estamos tan alejados de Él, Él mismo lo toma para sí y viene aquí a esta tierra a padecer, a sentir esta parte en la carne que todos estamos viviendo. A diferencia de que, Él vino de una manera diferente, sin pecado, a la que nosotros vinimos. Y vamos a escuchar hoy cómo es que ese pecado va a irse lavando de nuestra vida. Y vamos a irnos hoy al numeral 493, donde nos habla de alguien que a mí me encanta mucho hablar y saber de ella. Y aquí vamos a hablar de ella. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Panagia. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Por la gracia de Dios, escuchemos esto,
María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Una vez más, por la gracia de Dios, hermano protestante, si esto le duele, no es mi intención herirle su corazón en este momento, pero como lo habíamos dicho antes, sea bienvenido aquí a este momento que estamos estudiando según la doctrina católica. Y como a usted le enseñan otra doctrina, esto le puede causar, esperamos que no le cause un ataque al corazón, pero lo vamos a decir una vez más. Dice así: por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Y es algo donde tenemos nosotros, conociendo la divinidad de nuestro Padre puro, conociendo su majestuosidad en el sentido donde no hay mancha en él en lo absoluto, como un Padre blanco como la nieve va a nacer de alguien que está manchada. No puede ser así. Por eso el Espíritu Santo la preserva a nuestra madre, y por eso nuestra madre es inmaculada, es la madre de Dios Hijo, por eso es la toda santa, para traer, o sea, Dios para llegar a este mundo siendo Él su divinidad santo. Por eso cuando lo llevan al matadero, hasta el mismo que estaba al lado izquierdo de él reconoció, al lado derecho reconoció que él era injustamente llevado al matadero y le pide que se acuerde de él cuando esté en su paraíso. O sea, que reconoció esa divinidad debajo de toda esa sangre y destrozo que Jesús tiene en ese momento. Acuérdense que Jesús mundo en pañales y se va de este mundo en pañales. O sea, para llegar al cielo hay que tener ese corazón de niño, y Él lo demostró hasta en su vestimenta antes de irse. Por eso es que para que esto sucediera, María tenía que ser preservada del pecado, algo que no entienden todavía nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos que se pasan protestando. ¿Por qué? Porque no conocen qué es lo que nosotros enseñamos en la Iglesia Católica. Luego hablamos del numeral 535, donde 523. El 523 nos habla de otra figura más muy importante en este crecer de nuestro Señor. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas de los que es el último, e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo. El esposo de la iglesia. Por eso estamos hablando en este catecismo, y para poder entender eso, la esposa es la iglesia.
entonces señala como el Cordero, ¿a quién señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Nuevamente nos encontramos con ese enemigo número uno, y para quitar ese enemigo número uno de nuestra vida hay que recurrir a Jesucristo, que es el que quita el pecado del mundo. Procediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante la predicación, su bautismo de conversión y finalmente su martirio. Si se dan cuenta, Jesús dice que no va a haber otro profeta como San Juan Bautista, mártir. ¿Por qué? Porque en ese momento ya marcó ese Viejo Testamento y comenzó lo que se llama el Nuevo Testamento, con ese Jesucristo ir a realmente ser parte de lo que realmente es bajarse, porque va a irse a bautizar con el Juan Bautista, y vamos a leer sobre esto ya mismo. Pero quiero que nosotros entendamos que en todo momento, cuando Jesucristo habla de ese que no va a haber otro más grande que Él, acuérdese, cuando Él camina la tierra, ya Él es ese profeta que nos anuncia a todos nosotros. Anunció la destrucción de Jerusalén, que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué pasa? Que estamos hablando de que Él nos está invitando a hacer a nosotros algo que realmente nosotros no teníamos esa intención dentro de nosotros. Porque si a ti te llaman y te dicen, mire, hermana Brenda, hermana Josefa, hermano Pedro, hermano Joaquín, le dicen a usted, mire, venga para que sea profeta, lo primero que usted va a decir, profeta yo. Pero ¿qué pasa? En el momento del bautismo nosotros adquirimos esas tres capacidades para nosotros ser estos profetas de los últimos tiempos. Y es algo que es precioso, porque Jesucristo hace esa catapulta, o sea, se levanta y lleva eso y lo levanta a un nivel para que nosotros realmente podamos ser parte de ese grupo que Él tiene señalado y que los va a ir llamando uno a uno. En el numeral 535, ahora sí llegamos a él, dice: el comienzo de la vida pública de Jesús en su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Nuevamente hablamos por qué era que Juan le decía a todo el mundo y le gritaba que se arrepintieran, que dejaran de hacer esa vida que llevaban, una vida horrible, separados de la gracia del Señor, y una multitud de pecadores iba a bautizarse, donde Juan el Bautista, publicanos, mire esto, soldados, mire esto otro, fariseos se fueron a bautizar donde Juan, saduceos, prostitutas, viene una cantidad a bautizarse por él. Entonces aparece Jesús. Mire, una de las cosas tan grandes que podemos muchas personas decir, pero ¿por qué se tuvo que bautizar? Si él es el santo, él no tiene por qué bautizarse. Pero él viene a bautizarse, Juan Bautista duda, Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces, mire lo que pasa, porque era tan necesario que Jesús recibiera ese bautismo en ese preciso momento. Baja entonces el Espíritu Santo en forma de paloma
donde viene sobre Jesús y una voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación, la epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Porque en todo ese tiempo que Jesús había caminado todos los lugares y demás, no fue hasta ese momento donde realmente se proclama ese Mesías que estamos esperando, ese Rey de Israel, más el Hijo de Dios. ¿Y qué pasa? Como estábamos escuchando en estos días en las Escrituras, donde Jesús dice que nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Y nadie, pues como le dice el Padre al Hijo, conoce y llega a Él si el Hijo primero no es, como quien dice, ese que lo acepta, que lo trae, que lo llama. Esa relación para todos nosotros es una relación preciosa. Por eso nos habla aquí en este momento del bautismo, donde en ese momento se abren los cielos y realmente nosotros recibimos de el Señor lo que hemos estado esperando por mucho tiempo. En el 536, el bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Mira cómo lo menciona nuestro catecismo. Siervo doliente. De esa manera se deja contar entre los pecadores. Él no necesitaba estar ahí entre los pecadores, pero para ser parte de su creación, para ser parte de estos que se están dejando limpiar por el bautismo de reconciliación, del bautismo de arrepentimiento de Juan, Él hace parte y se mete entre medio de nosotros. Es que es precioso de la manera en cómo Él lo va logrando para cada uno de nosotros. Se deja contar entre pecadores, ya que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y anticipa así el bautismo de su muerte sangrienta. En el 537, por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde. Mire, es algo que por eso a los niños nosotros le llevamos ese bautismo cuando están pequeños, porque nosotros no sabemos a qué hora ni qué día va a morir uno de ellos. Y nosotros queremos lo mejor para nuestros niños. Por eso nosotros vamos y los bautizamos a temprana edad. Pero, ¿qué pasa con aquellos que ya son adultos? Dicen, yo no necesito bautizarme o lo demás. Pero el bautismo es esa muestra de humildad. Es humildad y de arrepentimiento. Descender al agua con Jesús para subir con Él. Renacer del agua y del Espíritu para convertirse en el Hijo, en Hijo amado del Padre, y vivir una vida nueva. Entrémonos con Cristo por el bautismo para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Y eso es lo que muchas veces no entienden, que nosotros tenemos santos, tenemos santa, y dicen, no, solo santo es Dios. Pero es que lo que nosotros enseñamos es que de ese momento que nosotros bajamos y vivimos esa muerte con Él, vamos a ser glorificados con Él.
Así que, hermano protestante, si esta parte tampoco te gustó mucho, no es mi intención, pero tengo que decir que eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que adoptamos por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. De esa misma manera, el ser bautizados nos enseña a nosotros a ser bautizados para realmente ser hijos de Dios. Mire, si usted es ateo, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque nadie se lo ha explicado. ¿Y para aquí estamos? Para explicarlo poco a poco. No se nos apure, no brinque como hace algunas personas por ahí. No, cójalo con calma. Es preciosa nuestra doctrina. Y lo que nosotros enseñamos es lo que el Señor vivió en todo momento para nosotros realmente a través del bautismo ser hijos. Por eso es que nosotros no podemos ser hermanos de los budistas. No podemos ser hermanos de los budistas porque los budistas no tienen el mismo padre que yo tengo. Mi padre es Dios. No puedo ser hermano de los musulmanes. ¿Por qué? Porque el padre de los musulmanes no es el mismo padre mío. Así que si alguien le mete vamos a usar estas palabras que tal vez las he escuchado por ahí, le llena la cabeza llena de piojo, no se deje que las liendres le sigan regando por toda la cabeza, sino que agarre un buen peine y vamos a sacar los piojos para afuera. Usted ve, y en el día de hoy, y sabemos que para aplacar y destruir ese pecado, ¿con quién lo podemos hacer? Con Cristo. ¿Cómo lo podemos hacer? En ese bautismo que nosotros hacemos con Cristo y renacemos con Cristo. Bueno, hermano y hermana, tercer día, 3 de diciembre. Si no se has suscrito al canal, te invito a que te suscribas al canal, nos des un me gusta y comparta esta serie de preparación en este tiempo importante de Adviento. Conoce a tu enemigo número 1. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.